¿Qué onda? Hoy estamos haciendo semitas hondureñas de chocolate. En más o menos media taza de leche vamos a poner 2 cucharaditas de levadura instantánea con una cucharadita de azúcar. La vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. Ahora vamos a mezclar 3 tazas de harina de trigo con una cucharadita de maicena. Luego le agregamos 3 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de mantequilla, una cucharadita de canela y una cucharada de cacao puro, 2 yemas y un huevo entero que estén a temperatura de ambiente. Luego agregamos la leche con la levadura y vamos a agregar 1/4 taza de agua tibia también. Amasamos como por unos 5 o 7 minutos. También pueden hacerlo a mano, pueden encontrar otros videos en mi canal cómo se hace a mano. Vamos a dejar la masa reposar por aproximadamente 1 hora. Por mientras vamos a preparar la pasta. Esta vez voy a utilizar azúcar glass. Vamos a mezclar 1 taza de este azúcar con 1 taza de trigo, 2 cucharadas de cacao y 1 cucharadita de canela molida, 1 taza de harina de arroz. También pueden utilizar harina de maíz o simplemente la harina de trigo. Luego le agregamos las 2 barras de mantequilla que estén a temperatura de ambiente también. Y amasamos hasta que la masa se sienta bien unida, así de esta manera. Si sienten que está muy seca, pues le ponen unas 2 cucharadas de leche. La vamos a guardar en una bolsa por mientras la masa se crece. Como pueden ver, después de 1 hora la masa creció el doble. Ahora voy a cortar las piezas. A mí me salieron 18 piezas y las hice del tamaño de una bola de golf. No es necesario hacerlas tan grandes. Luego vamos a cortar los pedazos de la pasta, la cual se puede hacer ya sea a mano o en una bolsita así como esta de Ziploc. Simplemente se aplasta un poquito, no vayan a hacerla muy gruesa tampoco. Y la pasta se la ponemos a la bolita encima o abajo, como sea. Luego envolvemos la bolita y hay varias opciones cómo formar la semita. Se le puede dejar el borde a la orilla o simplemente hacerle unas cortaduras con la espátula o con el cuchillo, como ustedes quieran. Después que ya se hayan formado las semitas, se dejan reposar como por una media hora más o menos, dependiendo de la temperatura de la casa. Vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit y las vamos a hornear por aproximadamente 20 minutos. No las vayan a cocinar mucho porque cuando se utiliza el cacao se cocinan mucho más rápido, se tuestan mucho más rápido de encima. Después que ya se hayan hornado, las dejamos enfriar y se pueden disfrutar con leche, con cafecito. Si quieren otras recetas de las semitas hondureñas, yo tengo varias recetas y clases de semitas en mi canal de fresas, de cacao, de arroz, de maíz o de simplemente de trigo. Y también tengo semitas que no se necesitan ni huevo ni leche. Si tienen preguntas, me lo dejan saber en los comentarios y nos vemos para la próxima. Bye bye.